Amigos, definitivamente son muchas las cosas que me impactaron en mi primera visita aquí a El Salvador. Y seguramente que a ti también te van a impactar en este pequeño resumen que te voy a hacer acerca de esas cosas que más les van a impresionar, que más les van a impactar de aquí de El Salvador. Porque todo lo que están viendo en redes sociales ya lo vas a comprobar. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera. Así es amigos, y como lo vieron en el título de este video, hoy vamos a estar haciendo un conteo de aquellas cosas que más me impresionaron, que más me impactaron de mi visita aquí a El Salvador. Y es que son muchas las cosas que me impresionaron, que no tenía ni idea de que uno escucha mucho acerca de los países que ves por redes sociales, pero hasta que no estás en el lugar no puedes comprobar de primera mano. Y eso es lo que me gusta hacer una vez que llego a los países, comprobar todas esas cosas que se dicen acerca de él, comprobar que lo bueno sea bueno, que lo malo realmente esté sucediendo así, porque a veces amigos por redes sociales, por noticieros, tienden a exagerar. Así que eso es lo que vamos a estar comprobando hoy en diferentes partes del país y ustedes me van a acompañar. Y para comenzar este conteo, amigos míos, pues nos paramos bien temprano. Ahorita son las 6:45 de la mañana porque vamos a estar conociendo un lugar que hasta el momento todavía no habíamos podido ir, y es, amigos, un volcán. Así es, porque entre las cosas que les van a sorprender de este país son sus sitios turísticos, y vamos a estar hablando un poquito acerca de ellos mientras que tomamos el carro y nos vamos para allá, y les voy a decir exactamente cuál es ese volcán. Y antes de tomar camino, amigos míos, yo les voy a mencionar esto que me sorprendió muchísimo y que lo he visto por todo el país, porque no hemos recorrido el país de punta a punta, y son los diferentes trabajos de renovación que están ocurriendo en muchos sectores. Por ejemplo, aquí amigos, están haciendo todo el sistema de cableado nuevo. ¿Y cómo lo están haciendo? Pues lo están haciendo como se debería hacer en una ciudad bien planificada. Y es que, amigos, ustedes están viendo esa maraña de cables que está ahí arriba en el poste. Pues eso ya muy pronto no se va a ver todo esto, porque lo están colocando por dentro de estas tuberías, por la acera. Así es, miren eso, están haciendo todo este arduo trabajo por aquí y esto ya no se va a ver. Esta es la mejor zona, una de las mejores zonas de San Salvador, aquí en la capital de El Salvador. Pero les debo confesar que esto no nada más está ocurriendo en esta zona, porque ustedes me dirán, bueno, Gabriel, sí, normalmente en las zonas más ostentosas, normalmente este tipo de trabajo se hace, pero no, amigos, aquí lo hemos comprobado de que lo están haciendo en todos los lugares, en todos los rincones están haciendo este trabajo, así como muchos otros, y eso es algo de lo que me sorprendió, ver la cantidad de cosas, de mejoras que están haciendo en el país. Están haciendo una biblioteca nueva, están haciendo un muelle nuevo, están haciendo un montón de trabajos de renovación, de recuperación de los espacios públicos. Me sorprendió ver fotografías de cómo lucía el casco histórico, por ejemplo el Palacio Nacional, cómo estaba cubierto de puestos callejeros que no se lograba ni siquiera ver el Palacio Nacional, y hoy en día luce muy diferente, las plazas despejadas, la gente ahora puede disfrutar de los espacios, se aprecian, y la verdad es que eso dice mucho acerca del avance que está teniendo el país y cómo se están preparando quizás para un mejor futuro, y eso es algo que sin duda debo destacar de mi visita aquí. Bueno, y creo que un viaje por carretera aquí en El Salvador no puede estar completo si no van comiendo pupusas. Yo no sé si esto se come así, pero yo me estoy mordiendo de las tres de un solo golpe. Miren, 3 por $1. Aquí está el buen Frank, que ya se nos unió con su bella esposa, novia. ¿Ya se casaron? Futura esposa. Futura esposa. ¿Cómo se llama? Que ni me las presentado, muchacho. Sofi, un placer, ¿cómo estás? Gracias, igualmente. Buen provecho, muchachos. Gracias. Vamos ya preparando. Y aquí está el buen Forever Trips, quien es el conductor designado el día de hoy, también comiendo su pupusa. Y aquí vamos. ¿A dónde vamos, muchachos? Por cierto, que ya que están agarrando energías con la pupusa, ¿cómo se llama el volcán? ¿A dónde me están llevando? Mira, vamos a ir al volcán Ilamatepec. O sea, si aquí hay varios volcanes, hay personas que suben ese circuito, o sea, que vendría siendo como 3 volcanes,
Pero nosotros como somos principiantes solo vamos a subir uno. Ok. Tío Frank, y tengo entendido que este sería el más alto de acá. ¿O cómo es la cosa? El volcán este, Sí. pues mira, vamos a investigar, pero sí puede ser de los más altos, pero también más bien es de los más turísticos. Es al que todo el mundo viene. Sí, casi siempre vienen porque en el tope del volcán se ve como una lagunita de azufre. Ok. Entonces ahí la mayoría de personas se toman fotos y, o sea, sí es algo cansadito para llegar, pero al final vale la pena por ese paisaje que se logra ver al final. Ok. Va. Bueno, vamos a esperar a llegar. Creo que es como una hora y media de camino desde la capital. Sí, desde San Salvador es 1 hora y media aproximadamente. Ok. Ahorita ya nos faltan como 40 minutos, creo yo. Ok. Bueno amigos, y después de ese trayecto hemos llegado al complejo Los Volcanes. Así es. Aquí está la parte del estacionamiento. Ingresamos por allá, pagamos una tasa de $3 nosotros como extranjeros. Los locales pagan la mitad, 1.50. Y desde aquí salen los guías que te hacen pues la ruta hacia la parte más alta, dependiendo de los diferentes volcanes que quieran visitar. Nosotros vamos a visitar uno solo. Y bueno, mientras que vamos haciendo esta ruta, vamos a estar yendo y viniendo de un lado a otro, comentándoles algunas otras cosas que me impactaron de mi visita a El Salvador. Pero una de ellas, sin duda alguna, aprovechando que estamos a punto de hacer pues un paseo turístico que muchos de ustedes, si vienen aquí, van a querer hacer, es precisamente eso, los sitios turísticos que tiene El Salvador y que quizás no resaltan, no se habla mucho de eso en el extranjero, más allá de las noticias que uno está viendo acerca de todo el movimiento que se está viviendo en El Salvador con la mejora de la inseguridad y todo esto que está haciendo el gobierno actual. Sí que los sitios turísticos, o por lo menos en mi caso, no se habla mucho, o no lo he visto mucho hablar en redes sociales en general o en informaciones que aparezcan del país, y es algo que sin duda alguna me sorprendió. La playa El Tunco, el Sunset Park, todos estos lugares maravillosos que están siendo renovados, que están increíbles para visitar. Y por ejemplo, la playa El Tunco, muy famosa a nivel internacional, sobre todo en el ámbito de los surfistas, y si no eres surfista quizás no habías escuchado hablar de esta playa, pero es preciosa. La zona del Surf City está increíble, tiene un ambiente agradable, estuvimos por ahí paseando, además de todos los sitios turísticos que puedes encontrar, el casco histórico de San Salvador. O sea, de verdad hay muchísimas cosas que hacer, y una de ellas es esta que vamos a hacer, y que mientras que les sigo contando más cosas, vamos a estar viendo los alrededores y el paisaje que desde allá arriba debe verse brutal. Miren, un chucho. Hola, Chucho. Hola, Chucho. Aquí le llaman Chucho a los perritos, no sé si ya se los mencioné en este video. ¿Por qué le dicen Chucho? ¿Saben por qué? No sé. No sé. O sea, desde que nací, Se les conoce como Chucho. o sea, ha de ser alguna. Aquí hay muchas palabras que Indígenas, náhuatl, quizás del Ajá, náhuatl. del náhuatl ha de venir porque aquí usan el CH en muchas cosas, como un chunche. Un chunche es un objeto. Entonces, Ah, si lleva CH, tiene una descendencia. Charrales. Charrales es como un montón de, Choza. de maleza, choza. Ah, todo lo que tiene CH. Ajá. Se usa mucho eso. por cierto, eso es otra cosa que me impactó de mi visita a El Salvador, y es la jerga con que hablan. La verdad no tenía ni idea la jerga que utilizan aquí, y estoy aprendiendo muchísimas palabras. Por ejemplo, chivo, para decir que está bien, o también exacto, o para decir, exacto, ¿no? Exacto. Como para afirmar algo. Entre Como yo, que ¿quién sentís genial o algo que así. habla con más jerga? Él. Él, definitivamente, él habla con más callejero, jerga. loco. Él habla con Yo más hablo más jerga. callejero. Y yo que sentí que yo hablaba. Pero sí, o sea, usan mucho la palabra chivo, o sea, la usan para todo. Y hay otra que utilizan mucho que es cuando dicen sí eso. ¿Cómo es cierto? Cabal. Cabal, esa es la la otra. más Yo creo que común. las que más he escuchado que ustedes dicen es chivo y cabal. Maje no has oído mucho todavía. No, ¿cómo? Maje. Maje. ¿Qué onda, significa? maje? Ah, como pana. Ajá, Como cabal. bro. Sí. Maje. Nosotros usamos pana. Pana. O chamo. Pero ese de más es bien entre gente cercana. Ok, Sí, muy, o sea, muy como cercano, de- un grupo muy cercano, no, amigo. picherada, o sea, ya amigos, pa. Sí, Sí, amigos. sí, sí. Ajá, con Ajá. desconocidos. Creo que ya se usa esos. mucho. Maje. ¿Sí? ¿Qué Ok. onda majes? Todavía no. Mira, ¿ya están preparados para la caminata? Ya vamos, Pero es ya. que se dice, es que hay varias Chivo. formas de decirlo. No, creo que Sí, ya. Miren, sí, eso de verdad me sorprendió muchísimo, que a los objetos, como les llaman,
Y uno en Venezuela también, le llama unos nombres a unas cosas. Cosito, pero tiene más sentido. Pásame el cosito, la cosa que... No, ¿cuál es pero el tenemos nombre? unas cosas... Pero por ejemplo ellos le dicen volado. Pásame el voladito ese. No, El pero volado. También usamos cositos. Cosito también. Pero me imagino que han de haber otras que no las entendemos nosotros. Exacto. supuesto. Sí, Dame sí, un sí. ejemplo. Por ejemplo, vamos a ver, Chamo. Chamo se entiende como un bicho, un chavo, No, Muchacho. un chamán. chamo es como carajito. Un joven, ajá, muchacho, chavo. exacto. Ah, es que un bicho es ¿Cómo? para nosotros. Ah, bicho- carajito. Carajito también. Carajito. Ah, eso. Un carajito es como un chamaquito, como un niñito. Es que yo el carajito entiendo que es como váyanse para el carajo. Así lo entiendo. Mi nombre es Marlon, formamos parte del grupo de guía y pues estamos a disposición, ¿verdad? No sé si este día van a visitar algún volcán en especial o básicamente solamente visita al parque con senderismo interno. No, el volcán. Si queremos ir al Al Yamatepec. Sí. Bueno, normalmente nos organizamos a las 9:15 de la mañana, pero hoy este día, entre el día de semana, lo hacemos a las 9:30 como para darle un poquito más de tiempo a las personas que Que vienen vengan bien más. un poquito más de lejos o muchas veces por los tráficos, ¿verdad? Bueno, y antes de que comencemos a subir, miren las vistas que están aquí desde Cerro Verde. Espectacular. Y esperen que pase esta nube que está justo aquí tapándonos la mejor parte de la vista. Ya les voy a mostrar qué es lo que está tapando esa nube. Bueno, miren, ya iba despejando. Miren qué bonito se ve el volcán Izalco. Miren qué bonito. Este volcán le llaman el Faro del Pacífico. ¿Por qué le llaman el Faro del Pacífico? Porque hubo un tiempo, fue muchos años que estuvo en erupción, o sea, sin cesar. O sea, muchos años que no dejó de erupcionar. Y pues desde el, si te fijas, bueno, creo que de aquí se logra apreciar con la cámara que se logra ver el océano al Sí, fondo. se ve allá al fondo. Entonces con la luz de la lava que emanaba el volcán, desde el mar simulaba ser un faro. Entonces, pues por eso le apodaron el Faro del Pacífico. ¿Qué tal? Pasó Muy muchísimos años en erupción. Y por eso es que está así bien. O Bien puedes ver que calcinado, está ¿no? calcinado. Sí, quemado. se ve bien oscuro todo su alrededor. ¿Qué tal? Bueno, en este momento estamos comenzando a subir. Ya yo puse aquí mi reloj a ver cuánto tardamos en llegar y cómo va ese ritmo. Quiero regresar a mi casa ya. Vamos muchachos, anímense. Bueno, acá para más o menos comenzar, mencionarles de que esta zona es la zona de cabañas que les ofrece el Parque Natural Cerro Verde. Para cuando quieran venir a pasar acá pues la noche con la familia, con los amigos. Tenemos de dos precios. Tenemos las pequeñas, que son capacidad máxima para 2 o 4 personas. $35 las 24 horas. Cuenta con 2 camas Gold Split de 1.20, un pequeño juego de cel artesanal, closet, gavetero, inodoro personal y ducha con agua caliente y helada. También tenemos las familiares que son como para 6 personas máximo, que cuestan $55 también las 24 horas. Miren, confirmado. El volcán Santa Ana es el volcán más alto de El Salvador con 2.381 metros. Miren, lo otro que tienen que tener en cuenta a la hora de venir es que tienen que pagar la guía de los que les va a hacer pues todo el tour hacia la caminata hacia el volcán. Para nacionales son $6 y para extranjeros, como es mi caso, $9. Bueno, miren, yo voy a ir aprovechando de comentarles algunas cosas más acerca de las que me sorprendieron de mi visita aquí. Y una de ellas, aprovechando que estamos rodeados ahorita de salvadoreños, es que, amigos míos, me sorprendió la calidez del salvadoreño con las demás personas. La verdad es que son muy amables, muy cordiales. No tenía ni idea, realmente no tenía ni idea, nunca había conocido un salvadoreño hasta el momento de viajar aquí, no había tenido conocidos ni amigos, ni en los diferentes lugares a los que había ido me había encontrado con salvadoreños. Y qué grata sorpresa, porque miren, es especial cuando tú llegas a un país en el que te sientes recibido, en el que te hacen sentir en casa, y eso es lo que sentimos desde el primer momento en que aterrizamos, desde que llegamos, desde la entrada en el aeropuerto. Cada persona con que hablábamos fue sin duda alguna una atención súper especial, súper amable, y la verdad es que en nuestros siguientes días y todo el recorrido que hemos hecho a los diferentes lugares,
con ese tipo de personas es que nos hemos encontrado, no hemos tenido ni una sola mala experiencia, ni una muestra de desprecio en ningún momento, ni que fuese la situación que fuese, nos han tratado mal, para nada. Todo ha sido muy, muy, muy bueno. De verdad, miren, con eso es lo que más me voy a quedar, que me llevo aquí en el corazón, sin duda alguna. 20 puntos para eso. Y una de las cosas más ricas que tiene El Salvador. Me vas a hacer llorar, bro. Gracias. Bueno, en este momento estamos como a 1 hora todavía de subir a la cima del volcán Santana. Y mientras tanto, que llegamos aquí a la zona de guardaparques del Ministerio de Ambiente, pues les debo decir lo otro. Algo que me sorprendió de aquí, hablando con las personas, haciendo una entrevista que ustedes ya tuvieron que haber visto en mi episodio anterior, acerca de preguntarle a la gente si el actual presidente Nayib Bukele iba a ser reelecto y el por qué creían de si sí o si no. Eso lo tienen en el episodio anterior, si se lo quieren ver, vayan porque está muy interesante. Pero les adelanto que aquí son muy abiertos a hablar el tema de política, como que no le tienen miedo al tema de la política, de dar su opinión, de expresar lo que realmente sienten al respecto, de lo que piensan del gobierno actual, y eso es algo que a mí me llama poderosamente la atención, porque en mi país, Venezuela, se ha convertido actualmente en un tema tabú. En Venezuela no se habla libremente acerca de los gobiernos, ni de un lado ni del otro, ya casi nadie quiere ni opinar en Venezuela como tal, los que viven en Venezuela, pero también por toda la situación que se ha vivido tan compleja, y es otro ejemplo, ¿no? Pero aquí, dado ese contraste de donde vengo, me causó mucha curiosidad, me causó mucha impresión, y es algo que debo destacar porque realmente no lo había sentido yo en otra parte del mundo, porque siempre cuando tú preguntas algo sobre política, pues la gente tiene como cierto recelo a opinar o hablar libremente, y aquí pues resulta que no es el caso. Bueno amigos, estamos en el tramo final de la subida, faltan unos 20 minutos aproximadamente, por allá viene bajando un grupo todavía, y aquí vamos. Tío Fran, ¿cómo vas? Estamos cerquita, Ya estamos Estoy cerca. cansado, pero de que lo logramos. ¿Vos cómo vas? Yo voy bien, vamos bien. Uf. Pero ya casi. Bueno amigos, una vez llegada a esta parte, ya comienza a oler a azufre. Ya estoy bastante agitado, pero ya casi llegamos. Estamos a tan solo este último pedazo, este tramo. Y mientras que llegamos a nuestro último trayecto, pues ya tenemos que llegar también al último trayecto de estas cosas que más me impactaron y que a ustedes también les van a impactar. Perdonen si estoy sin aire, pero son 2.381 pico de metros que he subido hasta el momento. Miren, una cosa que me sorprendió muchísimo es sobre el estado de excepción que hay aquí en El Salvador. Una medida que ha tomado el gobierno para poder controlar la seguridad en el país o tratar de mejorar la inseguridad que había aquí en El Salvador. Y digo había porque lo que me he dado cuenta hasta el momento es que están muy bien. Atrás quedaron esos años en los que El Salvador era conocido por ser de los países más violentos de la región. Y creo que esto en parte ha sido por esta medida, muy criticada por algunos, aplaudida por otros. No sé qué opinión tienen ustedes al respecto, quienes me ven, los salvadoreños que también me puedan estar viendo, cómo lo ven. Pero a los resultados hay que remitirse, ¿no? Y al fin y al cabo para eso se hace, ¿no? Para mejorar las cosas. Obviamente que todo tiene que tener su control, ¿no? Yo digo que situaciones extremas requieren de medidas extremas cuando ya llega a ese punto. Pero sí que me sorprendió eso. Y me sorprendió más aún porque lo vi así, cerquita. Y es que estando en el centro histórico de San Salvador, me conseguí con una pequeña redada policial en la que estaban allí 3 personas detenidas con los brazos hacia arriba, y eso lo vimos en el video de Así es la vida, en el que les estaban pidiendo toda su documentación, interrogándolos, preguntándolos, requisándolos. Y esto quizás en un estado normal no ocurriría, pero aquí en El Salvador, por la medida que optaron, pues es permitido gracias al estado de excepción. Entonces pierden algunos derechos quizás las personas debido a esto, pero se gana a largo plazo. ¿Qué opinan ustedes?
Y con esta vista solamente me queda decir ¡guau! Qué impresionante está esto, amigos. Qué locura de lugar. Miren eso. Miren ese lago de azufre que está allí actualmente en la boca del volcán. Se escucha como una especie de caldera allá abajo, como que gas intentando escapar o escapando en este caso. El olor a azufre es bastante fuerte, pero amigos, esto está increíble. Es un valle bastante hondo para allá. Miren cómo se ven las diferentes capas de la geografía del volcán. Está impresionante esto. ¡Wow! Sí, definitivamente llegar aquí vale cada paso. Una vez que tienes esta vista, agradeces haber continuado. La verdad es que yo venía ya en el camino como que, nunca vamos a llegar. Wow. Pero Esto es impresionante. impresionante. Nunca habíamos estado aquí. O sea, no me esperaba para nada esto. Pensé que el cráter era un poco más pequeño. Pero bueno, lo que es nunca haber venido a ver un cráter. El hueco es muy profundo, es demasiado accidentado como para bajar. Obviamente no se puede. Me dio ahorita Una piquiña. una piquiña en la Un garganta. olor muy particular y hay un ruido que me imagino que deben de ser gases. Gases, sí señor. Ah, Miren, hay lugares en el mundo que cuando los ves por fotografías dices, no sé, ¿será así tan impresionante? Y hay otros lugares cuando llegas, o sea, hay lugares que se ven impresionantes en fotos y cuando llegas te decepcionan. Hay lugares que al contrario, cuando los ves en fotos como que no llaman mucho, pero cuando llegas, como es el caso del volcán Santana, impresiona muchísimo, vale mucho la pena. Si quieren ver nuestras fotografías aquí en el volcán, tienen que ir a nuestras cuentas de Instagram, la mía es Gabriel Herrera _. y la mía es Angeliana acá. Así que no se vayan a perder esas fotos. Vamos a ver cómo salen. Miren, pegan la garganta. Mucho. Tío Fran, lo conseguimos. Estamos aquí bien lechuga como un fresca. Impresionante lugar. Valió la pena cada paso. Sí, Esta vista está brutalísima. sí, queda chido para las fotos. Uy, sí. Y como punto final de este video, amigos, yo debo destacar lo que más me impresionó. Y miren, una de las cosas que más me impresionaron, y esto no va por orden de impresión, realmente fueron de las cosas que más me impresionaron, pero no tengo un top, por así decirlo, por orden de importancia. Y esta la quería dejar de último porque va de la mano con la anterior, y es el hecho de todo el tema de las pandillas, de cómo se vivía en esa época en que las pandillas controlaban prácticamente el país, en la que la Mara Salvatrucha y Barrio 18 controlaban los diferentes lugares, los diferentes sectores. ¿Cómo era esa vida para ese momento aquí en El Salvador? ¿Cómo era esa situación? ¿Cómo se vivía? Y realmente, o sea, los cuentos que me echan la gente, los cuentos que me han dicho de cómo era la cosa, o sea, es de miedo. En mi país, amigos, no es que sea el mejor país del mundo ni el más seguro del mundo. Hemos tenido ya peores momentos. Ahorita estamos pasando quizás por una transición de entre lo más peligroso que hemos vivido a una etapa un poco más tranquila. Pero nunca se llegó a vivir quizás eso, ¿no? O sea, de ese control como tal por parte de pandilleros o por parte de delincuentes, ¿no? A esos niveles de que controlaban prácticamente la circulación de la ciudad, de que si mandaban un mensaje a los noticieros y salían y decían que había toque de queda y no se podía salir a partir de las 6 de la tarde, de que las personas para entrar a sus barrios tenían que pagar, o sea, a llegar a ese extremo, no, o sea, es una cosa de locos. Y eso que vengo de un país bastante violento, que ha vivido años muy violentos, y es que por lo menos lo que se vivió en, por ejemplo, el barrio más peligroso, La Campanera, que lo estuvimos visitando, y si no se han visto ese video, vayan a visitar para que vean cómo está actualmente ese barrio y lo que se vivía en él, porque imagínense, si ya El Salvador era un país conocido por ser violento, imagínense cómo era la vida en el barrio más peligroso de todo el país. Entonces tienen que ir a verse ese video. Pero uno de los hechos que ocurrieron ahí es que un policía fuera de servicio para ese momento en el que ocurrió, se quedó dormido en la ruta que va hacia ese barrio. La ruta del autobús llega justo al barrio y tiene el estacionamiento de autobuses ahí dentro. Bueno, resulta que se quedó dormido hasta el final de la ruta, que es dentro del barrio, y una vez que llegó allí, lo sacaron, le quitaron su vida, su cuerpo ya no quedó del todo completo y fue, pues, miren, olvidado, ¿ok? Vamos a decirlo así, desaparecido. Pero al mismo tiempo, lo que más me impresiona es cómo han acabado ahora con eso, cómo lograron terminar con una situación tan compleja y que hoy en día a mí me permite viajar por todo el país sin ningún tipo de preocupación, andar con mi cámara, sin que la gente me esté advirtiendo, mira, ten cuidado, no vengas por aquí o esto es peligroso, como me ha ocurrido en otros países, la verdad. Pero aquí, a pesar de que tiene o tuvo la fama de ser el país más violento de la región, actualmente y poco tiempo para acá,
es que han perdido eso, y para bien. Y es lo que me ha hecho saber la gente también, porque una cosa es lo que tú a nivel de redes sociales, a nivel de información, de noticieros, llega ese tipo de cosas y tú dices, bueno, a lo mejor están exagerando, pero cuando vienes al país y lo compruebas y cuando hablas con la gente y te ratifica eso de que se sienten mucho más seguros de que la cosa cambió por completo, es cuando ves que ese tipo de acciones rindieron su fruto, o sea, hicieron efecto. Amigos, y definitivamente otra de las cosas que te impactarán saber de El Salvador, porque a mí así lo hizo, es ver estos lugares tan increíbles en los que estamos. Ahorita me encuentro en el antiguo Cuscatlán, una zona por excelencia de clase alta aquí en El Salvador, y realmente me sorprendió ver que hay áreas así de bonitas, de impresionantes edificaciones residenciales con centros comerciales increíbles, con aceras tan amplias. Parece una pequeña ciudad estadounidense, podríamos decir, que están perfectamente mantenidas. Realmente, miren, increíble. La verdad es que esto me dejó con la boca abierta. Y es que fíjense de mis alrededores. Es espectacular, y esto es tan solo una muestra de lo que les estuve mostrando en mi video de la zona de Millonarios aquí. Fíjense estos edificios acá que tienen hasta un helipuerto allí. Está muy bonita la zona. Apartamentos que te van a costar de $1 millón para arriba, y yo no tenía ni idea que en El Salvador pudiesen existir propiedades tan costosas, porque realmente tenemos un preconcepto de El Salvador de los años en los que, bueno, estaba pasando por situaciones muy complejas a nivel de criminalidad y todo este, miren, desastre que hubo en muchos años aquí, y quizás tú lo que conozcas de El Salvador es eso, son esas informaciones, son esas noticias, pero realmente es un país que poco a poco ha cambiado, que poco a poco ha mejorado y que sigue mejorando, y que esperemos que continúe así. Miren, otra de las cosas que sin duda les van a sorprender de aquí, de El Salvador, es su comida callejera sobre todo, que es, amigos, deliciosa y baratísima. Y es que estuvimos probando platillos que no pasaban el dólar, los 2 coras, los 3 coras, una infinidad de cosas con diferentes sabores, y por supuesto, amigos míos, debo destacar las deliciosas pupusas. Las estuvimos probando y miren qué manjar de comida, deliciosísimas, espectaculares. El queso con que las hacen la mayoría es un quesillo, como ellos le llaman, con un sabor único, se derrite, quedan hilitos así cuando tú abres la pupusa. No, miren, divino. Aquí justamente estamos probando algunas de las cosas que seguramente mientras que estoy hablando aquí ustedes están viendo, y que no sé cuál ha sido su favorita. Si se vieron el video de probando comida callejera aquí en El Salvador, yo no sé cuál es su favorita o cuál fue su favorita, pero sin duda alguna a mí la pupusa. Amigos, y para esta siguiente cosa que los va a impactar, y miren, amigos, a propósito de este tema de la comida callejera, fíjense que ya se hizo de noche, y amigos, es que la comida es tan importante aquí, es una de las cosas que más les va a sorprender, que más les va a impactar, y a nosotros nos impactó tanto, y nos tocó venir a la pupusería donde el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, viene a comer. Son sus favoritas, dicho por él, y es la pupusería La Única. Pero para entrar allí, amigos, nosotros tenemos que hacer una espera de 45 minutos porque está repleta de gente. Así de sorprendente es la comida aquí en El Salvador. Todo el mundo le gusta su comida y no podía ser de otra forma. Fíjense aquí la cantidad de gente que hay en esta pupusería. Está repleto, por allá están cocinando, ya nosotros nos anotamos, y si quieren ver esto a detalle tienen que ir al canal de Angie, que se los está grabando en un video súper especial junto con Forever Trips. Amigos, y otra cosa que sin duda alguna me impresionó, una cosa que me impactó, y seguramente a ustedes también les va a impactar saber de aquí de El Salvador, cuando vengan se van a dar cuenta, porque tienen que venir, es, amigos, la cantidad de gente que hay en las calles, a pesar de que es un país muy pequeño. Estamos hablando de 21.000 kilómetros cuadrados y que tiene una población de más de 6,5 millones de personas. Estamos hablando de que son aproximadamente unos 300 habitantes por kilómetro cuadrado, y eso es sin duda algo impresionante, dado el hecho de que hemos visitado en anteriores
mayores oportunidades de otros países que son bastante pequeños y prácticamente no vive nadie, porque cuando sales a las calles no ves ni siquiera un bululú de gente, un grupo de gente grande, sobre todo en países pequeños de Europa. Y bueno amigos, con esto último tan solo quiero despedir este video y esta serie en El Salvador. Sé que van a venir muchísimas otras oportunidades. Gracias El Salvador por brindarme todo su cariño, todo su corazón. Y si quieren que vuelva, pues dejen aquí su comentario, qué más lugares me faltaron por conocer, si se han visto ya toda la serie, los diferentes episodios. Se trata de una serie de 9 episodios en total, la de El Salvador. Si se han perdido alguno, pues vayan a verlo porque lo tienen en la lista de reproducción. Si quisiera saber en los comentarios qué fue lo que más les impresionó saber de El Salvador, o como salvadoreño, qué es lo que más te gusta de tu país. Déjalo en los comentarios que vamos a estar leyéndolos y compartiendo allí. No me voy sin antes invitarnos a suscribirse a mi canal de YouTube. Activen la campanita de notificaciones para que siempre sepan cuando subo un video nuevo. También me pueden seguir por mi cuenta de Instagram, que allí estoy compartiendo en los momentos en los que estoy en el lugar antes de que aparezcan estos videos por YouTube. Por allí me consiguen como Gabriel Herrera _. Y amigos, desde aquí, desde el volcán Santana, el más alto del Salvador, me despido. Nos vemos en un próximo video. Bye bye, se les quiere.